La dictadura instaurada en 1976 en Argentina atacaba no solo las políticas socioeconómicas, sino que la educación pública, porque la consideraba un vehículo de ideología subversiva. ¿Qué significaba que los actos fueran subversivos? Significaba que pretendían alterar el orden social o destruir la estabilidad política del país. Esta fue la justificación más usada en esta época. En octubre de 1977, el Estado Mayor General del Ejército elaboró el Informe Especial número 10, cuyo objetivo era estructurar un sistema integral que niegue, en el ámbito de los medios de comunicación social, el accionar subversivo y asegure la plena vigencia de la propia cultura nacional. Tendrá primacía inmediata en la acción del gobierno de la educación, la restauración del orden en todas las instituciones escolares. La libertad que proclamamos como forma y estilo de vida tiene un precio previo, necesario e inexcusable, el de la disciplina. El caso contrario solo significaría alienación, y en él se diluye toda posibilidad de realización personal y social auténticas. Estas fueron las palabras que, poco después del golpe militar, expresó por cadena nacional de radio y televisión el ministro de Cultura y Educación, Ricardo Bruera, al señalar los lineamientos de la política educativa. El documento más conocido y que más ha trascendido al respecto es el denominado Subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestro enemigo, el cual se distribuyó por todos los establecimientos educativos del país y buscaba alcanzar la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional, de la dignidad del ser argentino y la conformación de un sistema educativo acorde con las necesidades del país, que sirva efectivamente a los objetivos de la nación y consolide los valores y aspiraciones culturales de esta. Por lo tanto, la educación en esta época era rígida, en aulas silenciosas donde la más mínima falta de conducta era severamente sancionada. Los alumnos se forman para obedecer, para encajar en el sistema sin cuestionamientos. Las ideas patrióticas, religiosas y la estructura familiar fueron reforzadas en las mentes de los estudiantes. Se sostuvieron niveles de jerarquía y quienes no podían acceder al sistema quedan fuera del mismo. No existían organizaciones estudiantiles, pues no había derechos reconocidos por los cuales reclamar. Uno de los sucesos más desgarradores y conocidos entre los actos de represión cometidos por la última dictadura cívico-militar argentina fue la Noche de los Lápices, una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria, ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y sus días posteriores, en la ciudad de La Plata. Los desaparecidos eran estudiantes, en su mayoría adolescentes menores de 18 años, que fueron torturados antes de ser asesinados. Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Mañana, con represión o sin represión. Se llevaron a 3 pibes de la industrial. La cana dice que no los tiene. ¡No te hagas el pelotudo! ¡Ay, no sé nada de verdad! ¡Le juro que no sé nada! Hermanos, llenos de fe, imploremos a Dios nuestro Padre por nuestros hermanos. ¡Apunten! Nunca más los van a ponderar. Encontrar una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. Comisario, mi hija está viva. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada por el presidente de la Argentina Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, con el objetivo de investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos durante el periodo de terrorismo de Estado, estableció que la policía bonaerense había preparado un operativo de escarmiento para los que habían participado de la campaña por el boleto estudiantil, considerada por las Fuerzas Armadas como subversión en las escuelas. El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes en el juicio de las juntas. Además, Díaz
Participó de la creación del guión que llevó la historia al cine días antes de cumplirse una década de lo ocurrido. Con respecto a los contenidos, la ideología antimarxista es expuesta abiertamente y no se tolera ningún comentario favorable a ella. La rebeldía es sancionada con represalias a los pensamientos diferentes. Los profesores, si bien son la autoridad del aula, no pueden expresar sus propias opiniones, salvo que sean afines al gobierno dictatorial, y los contenidos curriculares son severamente controlados. La política de control, vigilancia y disciplinamiento se intensificó mediante los múltiples casos de sumarios y cesantías al personal. Una figura clave en todo este entramado era el inspector. Su tarea consistía en ser un nexo entre los planificadores de la política educativa y las escuelas, además de ser el encargado de sancionar a los docentes que no cumplieran con la mencionada política ni con la legislación vigente. Sin embargo, en el área educativa el Estado tenía dos caras, una de apariencia legal y otra clandestina. Hubo casos de docentes separados de sus tareas sin sumario previo que derivó en las llamadas bajas al personal y se completó con exilios forzados, detenciones ilegales y desaparición de personas. Son numerosos los casos en que docentes fueron perseguidos por su manera de impartir clases, por la bibliografía utilizada o por las actividades que desarrollaban fuera de su espacio de trabajo. La represión en Argentina no perdonó a ningún grupo social. Al menos 600 maestras y maestros fueron detenidos desaparecidos en Argentina. No los olvidamos. En la provincia de Buenos Aires fueron más de 100 docentes los desaparecidos. Innumerables estudiantes desaparecidos. Volvemos a decir, no olvidamos